grabando? Sí. Ok. Le voy a solicitar el control. Listo. Continúo con la clase. Sí, por Sí. favor, continúe. Ya. Bueno, como estaba diciendo antes, en la cara lateral lo único que se puede apreciar es una zona rugosa donde se va a insertar el músculo macetero en esta zona ahí. Acá en lo que es la cara medial encontramos fácilmente lo que es la espina de Spix o la língula de la mandíbula, que como nos había dicho, aquí termina el ligamento esfenomandibular. Detrás de esta pasa lo que es el nervio alveolar inferior o el nervio dentario inferior. Por lo tanto, la espina de Spix también tiene como función de servir de guía o servir de orientación para encontrar este nervio. Aquí, justo detrás de la espina, hay un agujero, un orificio que en esta imagen no se alcanza a ver, pero este orificio sirve de punto de entrada para lo que es el conducto mandibular. Como yo les había dicho anteriormente, en el cuerpo, en lo que son los agujeros mentonianos, sirven de salida del conducto mandibular. En cambio, aquí, en este agujero, que está detrás de la espina de Spix, va a servir de entrada para el conducto mandibular. Y este conducto lo que hace es llevar vasos y nervios alveolares inferiores. Exactamente, por debajo van alimentando las raíces de los dientes, ¿no? Y una vez que cumplen su misión, salen por el agujero mentoniano hacia la piel, afloran a la piel. Así como afloraron, esta es la rama terminal del nervio maxilar inferior, así como afloraron por el agujero supraorbitario, la rama oftálmica del trigémino, por el agujero inframentoniano, la rama maxilar superior, así aflora la piel, por el agujero mentoniano, la rama maxilar inferior, la rama terminal de la rama maxilar inferior del trigémino. Continúen. No. Bueno, como dijo el doctor, por aquí pasan lo que son nervios alveolares inferiores, que son ramas del nervio mandibular, que a su vez son ramas del nervio trigémino. Más para abajo, en su parte inferior, encontramos esta línea, o este pequeño surco, que es el surco miloioideo, que va a prestar inserción a vasos y nervios miloioides. Y para terminar con lo que es la cara medial, a los lados de este surco miloioideo, en esta zona rugosa, en esta zona anfractuosa, se va a insertar lo que es el músculo pterigoideo interno. ¿Okay? En esa punta de ahí se va a insertar el músculo pterigoideo interno. Correcto. El músculo pterigoideo interno se inserta en la cara interna del ángulo y el músculo pterigoideo externo se inserta en la base del cóndilo. O sea, ambos músculos masticadores se insertan en las ramas del maxilar inferior, ¿no? El pterigoideo externo más arriba y el pterigoideo interno más abajo. Y pues, como su nombre lo dice, son músculos que vienen de la apófisis pterigoides, del esfenoides, ¿no? Que está cerquita de ahí a 3 centímetros. El pterigoideo interno viene de la fosa pterigoidea, entre las dos ramas de la apófisis pterigoides, mientras que el pterigoideo externo, como su nombre lo dice, viene de la cara externa, del ala externa de la apófisis. Y se van a insertar a dirigirse a las ramas del maxilar inferior, a la cara interna de las ramas, para mover la mandíbula en el momento de la masticación lateralizada. Continúen. Para finalizar, voy a hablar sobre los bordes de las ramas. ¿Okay? Y este está compuesto por 4 bordes: el borde anterior, el posterior, el superior, el inferior. El borde posterior es libre, no se articula con nadie. Sin embargo, al unirse con el borde inferior, forman un ángulo, ¿ok? Que está a este nivel, ¿ok? Y forman lo que es el gonión, que es un punto craniométrico de las ramas de la mandíbula. Asimismo, por aquí, por este ángulo, va a pasar lo que es el nervio facial, la arteria facial, perdón, y aquí es donde se puede tomar el pulso facial.
El pulso facial, sí, está por ese borde, pasa la arteria y se puede palpar su latido, ¿no? Por eso que la arteria facial le va a llevar sangre a todos los músculos de la cara, así como el nervio facial, la inervación. Continúa. ¿De dónde viene el nervio En su facial? borde anterior, El nervio facial, ¿qué par craneal es? El 7. séptimo, El séptimo. ¿Por dónde sale el cráneo? por el agujero Por de la estilomastoideo. el estilomastoide. El agujero Al agujero estilomastoideo. estilomastoideo, luego de atravesar el peñasco, ¿no? Continúe. ya, ahora en su borde anterior, este borde está compuesto por dos labios, ¿ok? Puse estas dos imágenes para que se viera bien. Aquí se alcanza a ver que está compuesto por dos labios. El labio externo está compuesto por, o sea, está formado por la línea oblicua externa. A este nivel se alcanza a ver, aquí viene la línea, ¿ok? Y el labio interno forma parte de lo que es o sea, está formado por la línea oblicua interna, ¿no? A este nivel de acá, ¿ok? Y ahí se forma esa pequeña cavidad o esa pequeña estructura de ahí, ¿ok? En ese hueso de ahí no se alcanza a ver, pero en la otra imagen sí, que aquí en su nivel más inferior hay una pequeña cresta, ¿ok? Que está a este nivel, que es la cresta bucinatriz. Esta cresta bucinatriz es donde se va a insertar el músculo bucinador. ¿Okay? Correcto, el músculo que nos permite silbar se inserta en el borde anterior del maxilar inferior. Pregunta, presidente. Inserción en el músculo bucinador. Bucinador viene de bocina, de silbato, ¿no? El músculo bucinador se inserta del borde anterior del maxilar inferior hasta la comisura de los labios. Músculo bucinador, el que nos permite silbar. Se inserta ahí. Siga. Ya. Más arriba de esta cresta se encuentra una pequeña depresión, más o menos a este nivel, que va a formar lo que es la depresión o la fosa premolar. ¿Okay? Y más arriba, para terminar con este borde, se encuentra lo que es la cresta temporal a este nivel y que va a ayudar a la inserción del músculo temporal. ¿Okay? Que como ya explicó el doctor, este forma parte de un músculo masticador. Ahora para finalizar voy a hablar sobre el borde superior, ¿okay? Que como pueden ver está dividido en tres partes, dos apófisis y una escotadura. La primera que voy a hablar es de la apófisis posterior, que está aquí, que como podemos ver tiene una cabeza redondeada, que es la apófisis condilia de la rama de la mandíbula. Es decir, que esta apófisis condilia se va a conectar con la cavidad glenoidea del temporal. Asimismo, aquí por detrás, en esta pequeña depresión que está aquí, ¿okay? Se va a encontrar lo que es una pequeña depresión, que es la fosita del músculo pterigoideo externo. ¿Okay? Aquí es donde se van a insertar los fascículos del mismo músculo, es decir, el pterigoideo externo. Correcto. Bueno, ya, sí, siga. Ahora voy a hablar de la otra apófisis, que es la apófisis anterior, que como podemos ver, esto termina en una espina, que esta es la apófisis coronoides y va a servir de inserción también para el músculo temporal. Ese se inserta el músculo temporal, que es el músculo masticador, viene de la fosa temporal, ¿no? Correcto. Y ya para finalizar voy a hablar de la escotadura, que es esta de aquí, ¿okay? En forma de U, que simplemente va a servir para lo que son pasos, para el paso de nervios y vasos massetelinos y para conectar la región masseterina con la fosa cigomática. Gracias. Correcto. Muy bien. No olvidar que el único borde que tiene, bueno,
sí dijo, no, que el borde posterior está en contacto con la glándula parótida, ¿no es cierto? Ahí está la glándula parótida, borde posterior o parotidio del maxilar inferior. Parece que no se nos escapó nada. Los tres músculos de la línea miloioide externa, el triangular de los labios, el cuadrado de la barba, El Y cutáneo. el cutáneo Del del cuello. cuello. cutáneo del cuello. En el borde anterior, el músculo bucinador. En la cara interna, el pterigoide externo. En el ángulo interno, el pterigoide interno. En la línea miloioidea o línea oblicua interna, el músculo miloioideo que forma el piso de la boca. En el borde inferior, el músculo digástrico. En la apófisis coronoides, el músculo temporal. Estas son las inserciones musculares de este hueso. Continuemos a otro hueso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. Continuemos. El siguiente expositor, por favor. Al que le sigue de la lista es el compañero Byron Chávez, y él sí me explicó en la tarde de que ahorita no pudo conectarse por lo que como ahorita está en el campo, entonces ahorita no está conectado aquí a la clase, pero igual continúa el compañero Estefano. El siguiente, entonces. Ahí se aparece la pantalla. Me Sí, sí se ve. confirma, por favor. Sí. Ya, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Los temas que me tocan dar es el hueso Bomer y el hueso Umbis. Voy a separar el tema en origen del nombre, generalidades, bordes, articulaciones, detalles óseos, inervaciones e inserciones en caso de que estos los posean. Bueno, ¿Se le escucha bien, doctor? ¿se escucha entrecortado? Muy bajo. Allá, ahí. ¿Se escucha mejor? A ¿Se ver. escucha? Sí, así nomás, así ¿Se nomás. escucha ahí? Vamos a poner audífono. Espera un ratito, cambio de audífono, espera un ratito. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sigue nomás. Ya, entonces, bueno, como dije, el origen de la palabra Bomer viene del latín, que es Bomereris, que significa reja de arado, y esto se debe a que en sus caras presenta surcos que dan semejanza a estos arados. Bueno, las generalidades. Voy a hablar de dónde se ubica este hueso. Bueno, es un hueso impar medio que se encuentra en la línea media del viscerocráneo o el esqueleto facial, exactamente dentro de las cavidades nasales. Aquí de verde es el Bomer, se lo puede apreciar ahí. Bueno, es una lámina aplanada, delgada y media y de forma cuadrilátera, por lo que va a presentar 4 bordes y 2 caras. Bueno, la osificación de este hueso es el resultado de 2 láminas paralelas que se unen y es apreciable a partir del segundo mes de vida ultraterina. El ejemplo más práctico es la unión de las palmas, que asemejaría a cómo es la osificación de este hueso. Continuando,
voy a hablar de los bordes, las características que estos presentan y luego hablaré sobre las articulaciones complementándola con los bordes. Bueno, primero presentamos un borde superior que va a ser uno de los más importantes, ya que la característica de este es que posee dos láminas paralelas que forman un canal, que serían las alas de Böhmer, que se aprecia mejor aquí. Ese sería el canal y las alas de Böhmer. Son dos láminas paralelas que se expanden. Ya. Ya, también esto se debe a su osificación. Ya, ahora ese sería el borde superior y ahora con el anterior. Este borde es delgado, rugoso y oblicuo, como se puede apreciar, hacia abajo y hacia adelante. Y ahora tenemos el borde posterior. Este borde va a ser delgado, cortante y sobre todo libre, o sea que no va a tener ninguna articulación. Y igualmente es oblicuo, pero hacia abajo. Ahora Ya. tenemos y este borde es el más cortante de todos. Ya, ahora el borde inferior, que es este de aquí. En esta imagen se lo puede ver. En la imagen de acá se lo puede ver. Ya. Es el borde de aquí. Este borde va a ser muy delgado, pero rugoso, el menos cortante de todos. Bueno, ahora voy a hablar de las caras. Ese borde que menciona el doctor es el borde inferior. Inferior. Se introduce entre las ranuras que dejan las apófisis Apófisis. palatinas del maxilar superior. Acuérdense que el Böhmer divide la fosa nasal derecha de la fosa nasal izquierda. Forma parte del tabique nasal. Forma una de las tres partes del tabique nasal. El tabique nasal está formado en la parte anterior por el cartílago de la pirámide de la nariz y en la parte de atrás está formado hacia arriba por el Böhmer, hacia abajo por el Böhmer y hacia arriba por la lámina perpendicular del hueso etmoides. Ya vamos a ver en un dibujo. Continúe. Y ya lo vamos a bueno, continuando con las caras. Estas caras son planas y verticales, como se puede apreciar. Y en estas se van a encontrar surcos que alojan vasos y nervios. Pero aquí tenemos el surco más importante, que es el surco böhmeriano. Bueno, ya voy a explicar sobre lo que posee ese surco. Bueno, el surco böhmeriano es este. Aquí, aunque a veces suele estar un poco más abajo, pero así sería el surco böhmeriano, que es el más importante de las caras. Bueno, el surco va a alojar al nervio o va a dejar paso al nervio esfenopalatino interno, que como ya se mencionó antes, se emerge del agujero incisivo procedente de las fosas nasales y este va a inervar la parte anterior del paladar. La parte anterior, ¿qué nervio es? El esfenopalatino interno. Correcto. Ya eso sería los bordes y caras y ahora ya voy a hablar de las articulaciones. Bueno, Ya. este hueso se articula propiamente con 6 huesos, pero 2 de ellos son pares. Entonces propiamente serían solo 4 huesos. Ya, por el borde anterior, como se puede ver, se va a articular, bueno, antero superior, se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides. Que lo monta, el borde inferior de la lámina perpendicular está montado sobre el borde anterior del Böhmer, como lo pueden apreciar en este dibujo, ¿no es cierto? Si pueden ver el cursor, ¿no? El mío no. No, yo lo estaba viendo. ¿Tengo que dar algún permiso? A ver, déjenme ver. Sí, tienen que solicitar el permiso. Ya, ahí está solicitado. Ya, ahí ya lo probé. Listo. ¿Ahí? Sí, ¿No? ahí sí. Ya, este es el borde anterior del Böhmer, que está montado por el borde inferior de la lámina perpendicular del etmoides. La lámina perpendicular del etmoides no es un estilete, es una lámina ancha, que se monta sobre el Böhmer y ambos huesos, tanto la lámina perpendicular del etmoides como el Böhmer, se relacionan adelante con la pirámide de la nariz, el cartílago de la nariz. ¿No? Acá arriba tenemos a la apófisis cristagalli. Esta es la lámina cribosa del etmoides que permite el paso del nervio olfatorio. Y pues,
ese es el componente del tabique de la nariz. Hacia adelante el cartílago de la pirámide de la nariz, hacia atrás el etmoide hacia arriba y el vómer hacia abajo. Ese tabique o pared interna de las fosas nasales separa ambas fosas nasales, ¿no? Donde están los cornetes y los meatos, que están en la cara interna de las masas laterales del etmoide. Siga con los otros vómer, con los otros bordes, por favor. Ya, ¿sí se aprecia mi cursor? Sí. Ya, ahora con el borde superior, bueno, este va a presentar el canal que ya se mencionó que se podía ver en las alas, este de aquí, este canal de aquí. ¿Ya? El borde superior se va a articular con el esfenoides, pero debido a este surco no va a haber una articulación completa. Y aquí se va a formar un canal o agujero que toma el nombre de agujero esfenovomeriano o vómero rostral o esfenovomeriano medio. Específicamente se articula con la cresta media de la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Claro, específicamente con la cresta inferior. Ujú. ¿No es cierto? Acuérdense que el esfenoides tiene, en la cara anterior tiene una cresta para articularse con la lámina perpendicular del etmoides, y en la cara inferior tiene una cresta para articularse con el vómer. La unión de las dos crestas, la cresta anterior del cuerpo del esfenoides con la cresta inferior del cuerpo del esfenoides, forma esto. ¿Cómo se llama? Agujero Rostrum. esfeno- Pico o rostrum. Pico o rostrum del esfenoides. No es lo mismo, acuérdense que acá al frente, el frontal, ¿no? Ah, no, miento. El mismo esfenoide, en la parte superior, adelante de la lámina cuadrilata, en la cara superior, adelante del yugum esfenoidale, hay un pico que se articula con la lámina cribosa, que es conocido como, ¿cómo se llama? Crista cribosa. Crista cribosa, exactamente. La crista cribosa la encontramos en la cara superior del cuerpo del esfenoide, justo por delante del yugo esfenoidal, y se va a El yugo articular, esfenoide. y se va a articular justamente con esto que es la lámina cribosa del esfenoide, que permite el paso hacia las fosas nasales de las ramas del nervio olfatorio, ¿no es cierto? Por sus agujeros. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Ya, esta es la crista cribosa. Y más abajo, esta es el pico o rostrum del esfenoide. No se mueve el cursor. No se mueve el cursor. Ahí. Ahí recién. Ya. Ahí sí. Entonces, este aquí es el pico o rostrum formado por la unión de la cresta anterior con la cresta inferior. Presidente, ¿cómo se forma el pico o rostrum? Por la unión de la cresta anterior con la cresta inferior del cuerpo del esfenoide. ¿Dónde encontramos la crista cribosa? En la cara superior del cuerpo del esfenoides por delante del yugum esfenoidale. ¿Con quién se va a articular? Con la lámina cribosa del etmoide. Continúe. Ya, bueno, como ya mencioné, aquí se va a presentar el agujero esfenovomeriano o vómero rostral. Bueno, este agujero solo va a pasar una rama arterial que irriga el tabique nasal y lo que sería el cuerpo del esfenoides, todo para acá largo. Por ahí no pasa ninguna arteria de jerarquía principal. Y bueno, también estas alas, como mencioné, son láminas perpendiculares hacia los lados. Estas se van a articular con las apófisis vaginales de la lámina media de las apófisis pterigoides. Y ya lo voy a mostrar con una vista posterior y explicar eso. Que sería esto. Aquí. Y formará otro conducto o agujero. Este agujero se lo va a nombrar como vómero vaginal o esfenovomeriano laterales. Igualmente, por ahí no pasa ningún nervio de jerarquía principal. Continuando, en el borde posterior, como expliqué, no se va a articular con nada. Va a conformar solamente como el límite medial de las coanas mediante la cresta vomeriana que se encuentra aquí.
Correcto. El Böhmer forma parte de las coanas. Pongan el dibujo anterior, por favor. Esto. No, Aquí. ese. Estas son las coanas, señores. No sé si se mueve el cursor, la flechita. No. Ahí. Ahí ya. Ahí Ahí sí. sí. Ya. Esta es la coana derecha y esta es la coana izquierda. Estas son las apófisis pterigoides con sus dos alas, el ala interna y el ala externa. Esta es la fosa pterigoidea. Esto que está acá abajo es una parte del hueso palatino que termina de formar la fosa pterigoidea. Este pedacito. Y atrás del ala interna está la porción vertical del palatino que sube tanto que forma, a través de su apófisis orbitaria, forma parte del piso de la órbita. Entonces el hueso palatino es un hueso en forma de L. L acá y L invertida acá. Estas son las coanas. Límite de las coanas, el límite interno es el hueso Böhmer, el borde posterior del Böhmer, cuyo borde superior se ha articulado con la cresta inferior del cuerpo del esfenoide. El Böhmer. Límite superior del Böhmer, de las coanas, la cara inferior del cuerpo del esfenoide. Límite inferior de las coanas, la porción horizontal del hueso palatino. Y límite externo de las coanas, el ala interna de la apófisis pterigoides. ¿Está correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, está bien. Listo. Disculpe la interrupción. Este Zoom ya va a acabar en 3 minutos. ¿Nos volvemos a conectar? O... A ver, yo como soy de la tercera edad y estoy saliendo del COVID, yo creo que lo dejamos para mañana. ¿Qué les parece? Perfecto. Totalmente de acuerdo. Perfecto, sí. Totalmente de acuerdo. No hay objeción. Si quieren que siga dando clases continuamente, vamos despacito, porque esa enfermedad es horrible. Lo entiendo, doctor. Es horrible. ¿También usted la tuvo? Simón, Chuti, que eso sí es casi feo. me muero. El Casi cuerpo me se le muero. desbarata. ¿Tú sientes- Todo. ¿Tú sientes lo que comes o lo que pruebas te sabe a agua o a simplemente nada? No sabe a nada. Sí, no Te tiene duele al sabor, comer. nada. Nada. Hasta el agua no tiene sabor. Es horrible. A mí me Te cogió duele la una cabeza. hinchazón en las articulaciones. No podía ni mover los brazos ni flexionar las piernas. Dolor en los huesos, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos. Y Horrible. falta de aire. Es horrible, es horrible, es horrible. Eso nunca me pasó, le cuento. Problemas respiratorios jamás me tocó. O sea, a lo que uno respira, no siente que el pulmón no se expande al 100%, sino a un porcentaje menor. No se llena de aire todo el pulmón. Eso me pasó a mí. Estaba asustado yo. Y lo peor de todo, uno no tiene fuerzas ni para hablar, porque la voz se la apaga. Es una voz como de pito, así, una vocecita así. Horrible, horrible. Caminando se cansa, uno hablando se cansa, no. Una debilidad total del cuerpo. Lo que Entonces, comía, señores, lo que comía lo devolvía, doctor. no, eso nunca me pasó porque como médico yo sé que tengo que alimentarme para aumentar la defensa. Yo comía, mientras, así no supiera nada de la comida, yo me comía todito. Pero en Enfermo que realidad come no muere. sí se me fue el apetito, sí se me fue el apetito. Yo comía porque Ajá. tenía que comer, pero el apetito total, se me fue el apetito, ¿no? Todos los síntomas me dieron a mí. Gracias a Dios ya estoy casi recuperado. Bueno, entonces, señores, mañana a la misma hora, ¿no? Dios mediante, ¿ah? Cambio y fuera. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Sí, bien. hasta Chao, mañana. chao. Ahora mismo no. Profe, chao, chao. Cuídense todos, cuídense. Bueno, me cortaron el chance para terminar uno. Steven, no me dejó preguntar, iba a preguntar sobre las notas, cómo vamos a hacer con las notas de los que no alcanzamos a exponer este medio ciclo. Presencial, tranquilo, no se preocupen, en Brian. presencial. Pero Brian, pregúntale a la chica. Sí, ahorita Brian, ya le voy a preguntar a la chica. Dime, Brian. Angie. Dime, Angie. También pregunta sobre los que no hemos dado lección. ¿Te recuerdas que al Muchachos. principio tomó lección?
Ah, sí, sí, Apenas porque de un minuto, muchachos. no tenemos tenemos estos nota. puntos extras. Oigan, Pero eso de la, era como puntos extras nomás, creo. Bueno, Igual, pero pues sí Ya, explicación. pues. sirven. Igual imagínate que me esté quedando. Nos estamos quedando ahí. Sí, saliste bien, Ana. Saliste bien en la escuela. oigan, escúchenme. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hoy día es el cumpleaños de Brian. Ah, sí, hay que cantarle feliz cumpleaños. Yo Hay sí que la cantarle. felicité. Hay que ¿Cuántos cantarle cumple? feliz cumpleaños. ¿Cuántos Vamos, cumple? ¿Cuántos dale. cumple? Brian, con esa cara, 25, ¿no? Feliz. Dale que ya queda menos de un minuto. Feliz Vamos, cumpleaños. rápido. Cumpleaños. Año feliz, te deseamos a ti, te Año. deseamos a ti. Se pasa. Gracias. ¿Cuántos igual. cumples, Brian? ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumple?